Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Castro. Junto a las doctoras Mariana Núñez y Andrea Gastelú coordinamos este módulo de analgesia y anestesia obstétrica y en el marco de estos talleres de crisis en obstetricia queremos compartir con ustedes una puesta a punto de los conceptos más importantes que tienen que ver con los estados hipertensivos del embarazo, ya sea desde el punto de vista obstétrico como también desde el punto de vista anestésico. La importancia de este tema es lo que a nosotros nos debe de poner siempre en alerta cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes. Debemos tener en cuenta que la hipertensión nada más y nada menos es el trastorno médico más frecuente durante el embarazo, con una prevalencia del 6 al 10%, y que junto a los cuadros infecciosos, sepsis, hemorragias obstétricas, son una causa importante de mortalidad y NIR-MIS en las pacientes embarazadas. Por lo tanto, es responsabilidad de todos nosotros trabajar para prevenir la muerte materna en estas pacientes, siempre teniendo en cuenta que son pacientes potencialmente graves. Bien, pasamos a la definición. Se define como hipertensión durante el embarazo a la toma de cifras tensionales mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio, basadas en el promedio de al menos 2 mediciones, tomadas en un lapso de 4 horas, con un mínimo de 15 minutos de diferencia en el mismo brazo. Hay una clasificación de estos estados hipertensivos como hipertensión crónica, hipertensión gestacional, síndrome preeclampsia-eclampsia y síndrome de preeclampsia-eclampsia sobreimpuesta a una hipertensión arterial crónica que se definen de esta manera. Teniendo en cuenta las últimas definiciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia del año 2019, definimos como hipertensión gestacional aquellas cifras tensionales altas a las que nos referimos previamente, después de las 20 semanas de edad gestacional y que revierten luego del embarazo. Definimos como síndrome preeclampsia-eclampsia a esas cifras tensionales elevadas que aparecen luego de las 20 semanas de edad gestacional, lo más frecuentemente cerca del término, alrededor de las 37 semanas, que se puede acompañar o de proteinuria o de uno o más criterios de severidad. Se define hipertensión arterial crónica como aquella paciente hipertensa crónica conocida o con cifras tensionales elevadas altas antes de las 20 semanas y que no revierten luego de las 12 semanas posparto. Y se define como hipertensión arterial crónica con una preeclampsia sobreimpuesta cuando esa paciente hipertensa antes de las 20 semanas o hipertensa conocida luego de esa edad gestacional, o sea, de las 20 semanas, empeoran sus cifras tensionales, estas se vuelven de difícil tratamiento, en ocasiones resistentes incluso al tratamiento de 3 fármacos, que agrega proteinuria o si ya la tenía empeora, o que asocia ahora elementos de severidad. Bueno, ¿cómo definimos proteinuria para hablar de preeclampsia cuando esta se asocia a las cifras tensionales elevadas? En cuanto a la forma de tomar las muestras, lo que se prefiere es la proteinuria en 24 horas, que se define como tal a una proteinuria mayor o igual a 0,3 gramos en esas 24 horas o 300 miligramos en 24 horas. Y otra prueba que se puede considerar también como positiva es la tirilla de orina, que se considera patológica cuando hay una o más cruces. Para definir lo que es una preeclampsia severa, utilizamos estos criterios que aparecen en la diapositiva, ¿verdad? Podemos considerar una preeclampsia severa por las cifras tensionales, cuando estas son mayores o iguales a 160 y o 110, separadas por un breve intervalo de tiempo, ocasionalmente 10-15 minutos, o la presencia ¿verdad? La presencia de síntomas neurológicos, como pueden ser las cefaleas o trastornos visuales, ni que hablar de una eclampsia, que es como el extremo de la manifestación neurológica en estas pacientes, la presencia de disnea, edema pulmonar o dolor precordial, el dolor en hipocondrio derecho o epigástrico, que es también un síntoma que nos debe hacer sospechar de otra complicación adicional asociada al daño hepático, como puede ser el síndrome HELP. La presencia de falla hepática, que categóricamente se define como el ascenso de las cifras de TGO y TGP al doble del valor basal, una creatininemia mayor o igual a 1,1 miligramos o el doble del valor basal, que sería lo mismo porque el valor basal en la embarazada oscila entre 0,5 o 0,6 miligramos decilitros de creatininemia,
Y por último, el último de los criterios es una plaquetopenia menor a 100.000. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en el año 2019 también incluyó un concepto muy importante en lo que tiene que ver con el manejo de estas pacientes, y es que aquellas pacientes con diagnóstico de hipertensión gestacional que en algún momento presenten cifras tensionales mayores o iguales a 160-110, o sea, cifras de severidad, ya sean catalogadas como pacientes portadoras de una preeclampsia severa y que por lo tanto se las considere con el mismo pronóstico que aquellas que se diagnostican con los métodos mencionados anteriormente y sean tratadas y manejadas de la misma forma. Bien, un pilar muy importante para poder entender esta enfermedad es el conocimiento de la fisiopatología. Conceptualmente, el síndrome de preeclampsia-eclampsia es una enfermedad del endotelio que a partir de esa alteración da lugar a todas las manifestaciones sistémicas. Resulta de la interacción el desarrollo de esta enfermedad de una paciente con factores de riesgo y una placentación anormal. Esta placentación anormal se ha asociado clásicamente a una respuesta inflamatoria exagerada por parte del sistema inmunológico materno tras la interacción con los genes fetales paternos. Esta respuesta inflamatoria a su vez se va a ver acompañada de una remodelación inadecuada de las arterias espiraladas. Es clásica la descripción de la alteración de la segunda oleada de trofoblasto, que es la que lleva a la digestión de la capa media arteriolar y es lo que permite que la circulación placentaria sea una circulación de baja resistencia. Cuando esto no se da, cuando esto no sucede, la alta resistencia circulatoria lleva a un medio ambiente hipóxico y la generación de esos mediadores y radicales libres a nivel sistémico son los que terminan alterando el endotelio. Por lo tanto, conceptualmente el síndrome preeclampsia-eclampsia es el resultado de una lesión endotelial con origen a nivel placentario, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el resultado de la alteración endotelial? Sabemos que el endotelio en sí mismo es vasodilatador porque al alterarse hay un aumento del tono vascular, que es lo que lleva a la hipertensión arterial. Es un mecanismo de barrera al endotelio y al alterarse se altera la permeabilidad vascular, que explica la proteinuria y el pasaje de líquidos del leak al leg, asociándose edemas. Sabemos que el endotelio es antiagregante y al alterarse lleva a un secuestro plaquetario y es lo que va a explicar la plaquetopenia. La lesión vascular puede llevar también a una microangiopatía a nivel de diferentes órganos, que lleva a microinfartos, puede llevar, si afecta varios órganos, a una falla multiorgánica, puede aparecer hemólisis y eventualmente también podemos presentar una coagulación intravascular diseminada. O sea que en realidad la clínica de cada paciente va a depender de qué tan comprometido están diferentes aparatos y sistemas conceptualmente por parte de esta enfermedad. Como habíamos hablado al principio, el riesgo principal del síndrome de preeclampsia-eclampsia es el aumento de la mortalidad materna y fetal. Las causas de muerte conocidas a nivel de la materna son las hemorragias intracraneanas, el edema pulmonar, la insuficiencia renal aguda, el síndrome HELP, la falla multiorgánica, mientras que a nivel del feto las causas más importantes de muerte son la prematurez, el RCIU y el DPPNI. Bueno, y hoy dijimos que el origen de esta patología se encuentra a nivel de la placenta, por lo tanto, esta enfermedad se interrumpe con el alumbramiento. Ahora, el momento de interrupción del embarazo va a depender de la severidad de esta preeclampsia y de la edad gestacional. ¿Cuándo entonces se interrumpe el embarazo de una paciente con síndrome de preeclampsia-eclampsia? Si hablamos de una paciente con hipertensión gestacional y una preeclampsia sin elementos de severidad, esta se interrumpe por la vía que se considere con los criterios obstétricos de siempre a nivel de las 37 semanas. Y si se trata de una preeclampsia severa, más de 34 semanas de edad gestacional, se define la interrupción por la vía que se considere más oportuna según el estado de la madre y del feto. Y si se trata de un embarazo de menos de 34 semanas, esto se valora caso a caso. En algunos casos, si se cuenta con un centro donde la paciente, donde el binomio pueda estar en condiciones de seguridad y se pueda mantener monitorizada la madre y el feto y los dos se encuentran estables, ocasionalmente se podría esperar para mejorar el estado fetal, pero siempre que suceda que uno de los dos se inestabilice, ese embarazo se interrumpe con la urgencia que precise.
En estos embarazos mayores de 34 semanas siempre van a ir acompañados, por supuesto, de una maduración pulmonar con dexametasona y neuroprotección con sulfato de magnesio, que en realidad ya va a estar incluido en el tratamiento de la madre para la prevención de la eclampsia, pero también en estos casos entre las 32 y 34 semanas de edad gestacional se utiliza como mecanismo neuroprotector del feto. Bueno, como decíamos recién, ¿cómo se define la vía del nacimiento? Bueno, eso se va a definir según las condiciones obstétricas de rutina siempre. Se va a preferir siempre el parto vaginal, que va a quedar en realidad condicionada a cómo evolucione el cuadro clínico, qué tan estable esté la madre y el feto, siendo en realidad menos probable que el embarazo termine por un parto vaginal cuanto más pequeño sea ese embarazo. Bien, ¿y cómo debemos nosotros actuar como anestesiólogo frente a estas pacientes? La prioridad de todo el equipo sabemos que va a ser valorar frecuentemente a la madre y al feto. Las pacientes, fundamentalmente aquellas con una preeclampsia severa o que ahora estén cursando una preeclampsia y ya tengan el antecedente de quizás el desarrollo de una preeclampsia severa u otra complicación mayor en un embarazo previo, deberían de estar en un área de alta dependencia obstétrica que se define como aquel sector de internación donde estas pacientes puedan ser monitorizadas y atendidas de forma frecuente durante ese periodo previo al nacimiento. En estas áreas de alta dependencia obstétrica, la valoración o se recomienda que la valoración sea realizada a través de lo que se conoce como los sistemas de alertas tempranas. O sea, tanto las áreas de alta dependencia obstétrica como los sistemas de alerta temprana permiten un control frecuente de estas pacientes, basándose en una serie de criterios fisiológicos que son los que están en la tabla, que contemplan los cambios fisiológicos del embarazo. Hay que tener en cuenta que los sistemas de alerta temprana se vienen usando en la población general desde el año 99 y ha demostrado que mediante el control de esos parámetros, que según los cambios van a estar clasificados en esos 3 colores que están en la tabla, se puede predecir con especificidad y sensibilidad el deterioro de estas pacientes de forma precoz, sabiendo que aquellas pacientes que tienen eventos adversos y graves muestran deterioro que puede ser visible a través de esta herramienta horas antes del evento. Bien, la valoración de una paciente con un síndrome de preeclampsia-eclampsia va a ser clínico y paraclínico. La clínica va a ser dirigida a buscar la aparición de elementos de severidad y a su vez también tener en cuenta siempre el monitoreo fetal y el control paraclínico a través de lo que se conocen como rutinas hipertensivas, ¿verdad? Cuando asociamos un pedido de crisis en una paciente con síndrome de preeclampsia-eclampsia cuando tenga una plaquetopenia menor a 70.000, pensando en que esta paciente esté consumiendo factores de la coagulación y que pueda estar asociando una coagulación intravascular diseminada. Cuando hay un síndrome HELP, una falla hepática asociada o un hematoma conocido a nivel placentario. En estos casos, cuando se asocian alteraciones ya de la hemostasis, obviamente que a estas pacientes se les agrega otro riesgo diferente a los riesgos de la preeclampsia y eclampsia, que es el riesgo de sangrado, otra causa importante de muerte materna. Por lo tanto, más allá de que a todas las pacientes obstétricas se las clasifica en la internación, a estas en especial hay que notificar, en especial hay que notificar a los médicos hemoterapeutas en caso de que aparezca a su vez una discrasia o una plaquetopenia. De manera esquemática, para nosotros, ¿cuáles son entonces las prioridades en las pacientes con una preeclampsia severa? Una vez que la paciente tiene el diagnóstico de preeclampsia severa, nosotros tenemos que poner el foco en prevenir la eclampsia, obviamente que si esta aparece tratarla, ¿verdad? Manejar la crisis hipertensiva, eso lo vamos a hacer con drogas que vamos a nombrar más adelante, y tener un umbral bajo para la colocación de vías arteriales en estas pacientes. Que para nosotros quizás en nuestro trabajo diario esto sea dificultoso, porque justamente no contamos con las áreas de alta dependencia obstétrica que existen en otros centros, pero sí es una herramienta útil para predecir complicaciones en estas pacientes. Manejar la reposición de forma adecuada y ser exigentes con los volúmenes que se utilizan, tratando de ser restrictivos y evitar el aporte excesivo de líquidos, sabiendo que son pacientes que tienen endotelio dañado y con hipoproteinemia, aumentando el riesgo de edema pulmonar, entre otros. Seleccionar a su vez adecuadamente la técnica analgésica o planificarla con tiempo, ¿no? La técnica analgésica en el caso de que se trate de un trabajo de parto o anestésica, si fuera a operarse en el corto plazo, sabiendo que estas pacientes ¿sí? son pacientes que tienen un alto riesgo de cesárea, ya sea de causa materna o de causa fetal. Y por último, planificar también el destino de estas pacientes en el posoperatorio, que idealmente sería una unidad de cuidados intermedios.
Bueno, y vamos a hablar un poco de la eclampsia. Sabemos que se define como convulsiones tónico-clónicas que pueden ser focales o multifocales que aparecen en una paciente que se encuentra embarazada, que puede tener o no ya hecho el diagnóstico de preeclampsia, en ausencia de otra causa que lo explique como epilepsia o lesiones isquémicas o hemorrágicas intracraneanas o el uso de drogas, ¿verdad? La eclampsia o durante este episodio tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a esperar de este evento. Asociado al gran consumo de oxígeno que es secundario a las contracciones tónico-clónicas de la paciente, obviamente el aumento del consumo va a llevar a una desaturación, pueden haber golpes, traumatismos, regurgitación y aspiración de contenido gástrico, la descarga adrenérgica asociada a la convulsión puede llevar a una hipertonía uterina, puede llevar a hipoperfusión fetal, que evolucione a un desprendimiento de placenta y bradicardia fetal. El sopor en estas pacientes suele ser transitorio y el daño neurológico que queda luego de esta es poco frecuente. Los objetivos cuando nos encontramos con una paciente que está convulsivando, obviamente va a ser estabilizar a la madre y al feto antes de tomar cualquier otro tipo de conducta, ¿tá? Con el fin de minimizar los daños secundarios o colaterales y minimizar la catástrofe. Como concepto importante asociado a estas pacientes que convulsivan, debemos recordar que más del 70% de estas pacientes ya muestran signos premonitorios previos de la importancia de hacer los controles clínicos frecuentes neurológicos en las pacientes con preeclampsia severa o con preeclampsia sin elementos de severidad. ¿Por qué? Porque estas pacientes pueden convulsivar primero con o sin signos de advertencia previos o con o sin criterios de severidad, porque quizás sea la eclampsia el debut del diagnóstico de la severidad. La convulsión se puede dar antes, durante o después del parto y entre el 20 y el 38% de estas pacientes no tienen los signos clásicos de preeclampsia. Es decir, podemos tener una eclampsia sin tener el diagnóstico de la enfermedad. Porque por lo que dijimos al principio, ¿no? Esta enfermedad se puede manifestar con de diferentes formas. E incluso una forma de esa presentación puede ser la eclampsia por sí sola. Bien, y cuando hablamos de prevenir y tratar la eclampsia, debemos hablar lógicamente del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una droga esencial definida por la OMS. Sabemos que el ensayo o el estudio McPie, que se realizó entre el 98 y el 2001, fue un estudio multicéntrico que logró demostrar que el sulfato de magnesio es altamente efectivo y es el gol estándar para la prevención de la eclampsia en aquellas pacientes con preeclampsia severa e incluso también en pacientes con preeclampsia sin elementos de severidad, pero con un nivel de evidencia no tan contundente, por lo que en estas pacientes los criterios de elección serán caso a caso. Es un estabilizador de membrana que en realidad del cual no se sabe exactamente de qué se trata el mecanismo de acción para prevenir la eclampsia o cómo es ese mecanismo para prevenir la eclampsia. Está indicado formalmente en aquellas pacientes que tienen diagnóstico de preeclampsia severa para prevenir la eclampsia o para tratar la eclampsia cuando esta sucede. La dosis se administra en una dosis estándar de 4 a 6 gramos en 100 cc de suero fisiológico a pasar intravenoso en 20 minutos y se deja una infusión de 1 o 2 gramos hora. Esta infusión se indicará o se elegirá la dosis en función de la función renal porque la eliminación es renal. Si la creatininemia es mayor a 2,5 no se debe dejar infusión por el riesgo de intoxicación y cuando la creatininemia se encuentra entre 1,2 y 2,5 la infusión debe ser de tan solo 1 gramo por hora. ¿Por cuánto tiempo? Una vez que se inicia el sulfato de magnesio, este se sostiene por 24 a 48 horas porque sabemos que el riesgo de eclampsia persiste en el puerperio. En lo que tiene que ver con los efectos secundarios son asociados a los fenómenos de vasodilatación, pueden ser cefalea, rubor, calor facial, náuseas, debilidad muscular. Los riesgos asociados al uso de sulfato de magnesio son la intoxicación, es por eso que se debe de hacer un control de magnesemia en función de los criterios clínicos que son la monitorización de los reflejos, el reflejo rotuliano, de la frecuencia respiratoria y la diuresis cada 2 horas. Si se encontrara algún elemento alterado como la disminución de los reflejos, depresión respiratoria u oliguria, se debería de solicitar una magnesemia sabiendo que el rango terapéutico se encuentra entre 5 y 9 miligramos decilitro. ¿Sí?
El antídoto en el caso de que se sucediera una intoxicación es el gluconato de calcio, 1 gramo intravenoso, y las contraindicaciones que se conocen en general son la miastenia gravis o una insuficiencia renal aguda. En ese caso se va a definir la conducta caso a caso, sabiendo en realidad las ventajas y los beneficios que tiene el sulfato de magnesio. Bien, cuando nos encontramos con una paciente que presenta una eclampsia, para su manejo nosotros nos vamos a guiar por el ABCD. Tenemos que destacar que cuando tenemos una paciente embarazada que está convulsivando, la estabilización del binomio la vamos a hacer in situ hasta lograr la estabilidad de ambos y tomar una conducta obstétrica en ese momento. La A, vamos a pedir ayuda y activar el escenario de crisis. Vamos a mantener permeable la vía aérea, vamos a valorar la ventilación de la paciente, administraremos oxígeno, monitorizaremos la saturación arterial de oxígeno. A nivel circulatorio sabemos que va a ser muy difícil monitorizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca fetal, además de que ya sabemos que esta seguramente se altere por la gran descarga adrenérgica que puede acompañarse de una hipertonía uterina y disminución del aporte de oxígeno fetal. Para la reanimación fetal intraútero, lateralizaremos a la paciente y lateralizaremos concomitantemente el útero para evitar la compresión cava y mejorar la perfusión uterina y así el aporte de oxígeno. Si no tiene una vía venosa periférica, se la colocaremos. Si no se le administró sulfato de magnesio previamente, se hace la dosis inicial que mencionamos previamente o hacemos una dosis adicional de 2 gramos. Y si venía recibiendo una infusión, aumentamos la dosis de infusión de 1 gramo a 2 gramos hora. En la D, una vez que cese la convulsión, debemos valorar el estatus neurológico de la paciente y buscar elementos clínicos que nos sugieran una complicación mayor a una convulsión aislada que pueda ser, por ejemplo, la responsable de esa convulsión, como puede ser una hemorragia intracraneana asociada a esa crisis hipertensiva o asociada a una crisis hipertensiva. En ese caso solicitaremos una técnica de imagen si amerita, como una tomografía o una resonancia. Los criterios para esa indicación serían esos que aparecen entre paréntesis: la caída de la score de coma de Glasgow después de la convulsión, algún elemento focal neurológico, una convulsión que fuera atípica, una cefalea intensa después de la misma. Después de la convulsión y estabilizado el binomio, el equipo obstétrico valorará la posibilidad de que el embarazo finalice por una vía vaginal. Eso va a depender de si esta es la situación obstétrica sumamente favorable, por ejemplo, si la paciente ya se encontraba en un expulsivo o si es una multípara que estaba con dilatación completa, eso se verá caso a caso. Y en el caso de que vaya a cesárea, se definirá la técnica anestésica a elegir, sabiendo que una eclampsia no es igual siempre a una anestesia general. Vamos a ver los criterios de selección de anestesia general en estas pacientes más adelante. Bueno, y pasamos ahora al manejo de la crisis hipertensiva. El fin de manejar o de controlar esta crisis hipertensiva es evitar la emergencia hipertensiva, es decir, que haya alguna complicación en el órgano blanco asociada a las cifras tensionales altas, o un stroke hemorrágico, una falla cardíaca aguda con edema pulmonar, etc. Se inician los antihipertensivos cuando tenemos cifras de severidad por encima de 160 y 110, porque se considera que los valores por encima de 160 ya son un factor de riesgo independiente, por ejemplo, de tener un stroke hemorrágico. Antes de estas cifras no se han demostrado beneficios asociados al tratamiento antihipertensivo, porque tampoco se considera que modifique eso el curso de la enfermedad. Una vez que se hace el registro, esta toma de valores de severidad, el tratamiento antihipertensivo debería ser iniciado lo antes posible, en los primeros 15 minutos de hecho la toma. Se considera un valor de seguridad, un rango de seguridad de presión arterial sistólica entre 150 a 140 milímetros de mercurio para asegurar una buena perfusión placentaria, o sea que con tener una cifra menor a 150 de sistólica sería suficiente y se encontraría en rango de seguridad. Tenemos que considerar, como nombramos anteriormente, el bajo umbral para utilizar la vía arterial invasiva en estas pacientes, sobre todo en dos casos puntuales, teniendo en cuenta también en el contexto y cómo trabajamos nosotros, que serían aquellas pacientes que tienen una hipertensión refractaria al tratamiento o, por ejemplo, en el intraoperatorio, antes de intubar a estas pacientes con cifras de severidad para asegurarnos que la estamos intubando con cifras, en el caso de la intubación, menores a 140 para evitar la complicación asociada a la gran descarga adrenérgica en la laringoscopía.
Sabemos que la ecografía de los pies de la cama de los pacientes nos ofrece un montón de herramientas hoy por hoy en muchos contextos, esta no es la excepción. En las pacientes con preeclampsia puede ser de utilidad para valorar puntualmente tres cosas. La primera, el nervio óptico, donde el aumento de su diámetro puede traducir edema cerebral, ese aumento de la presión intracraneana. El ecocardiograma, que nos puede a nosotros permitir valorar la contractilidad del miocardio y en función de esa contractilidad elegir el antihipertensivo en función de ese modelo hemodinámico más adecuado para las pacientes. Cuando la FEBI está conservada vamos a preferir a los beta bloqueantes y si está disminuida vamos a preferir a los vasodilatadores. Tenemos que tener en cuenta que el patrón hemodinámico más frecuente es la disfunción diastólica en las pacientes con hipertensión. Es un estado inoconstrictor, como se conoce, que puede evolucionar a una disminución de la contractilidad, o sea, la falla cardíaca aguda. Y a su vez también el ecógrafo nos permite a nosotros valorar la presencia o ausencia de edema pulmonar, ya sea alveolar o intersticial, en función de la presencia de 3 o más líneas B, y diferenciar si este es intersticial o alveolar en función de la distancia que se encuentra entre ellas. De las drogas antihipertensivas disponibles en nuestro medio, contamos con el labetalol intravenoso, sabiendo que iniciamos con dosis bajas, que se duplican cada 10 minutos hasta una dosis máxima de 300 miligramos. Y luego, como vasodilatador, tenemos fundamentalmente la nitroglicerina, que la vamos a elegir cuando se beneficien efectivamente más de la vasodilatación en hipertensión refractaria a 5 gamas minuto o bolos de 25 a 50 gamas. De la reposición de estas pacientes, lo que hay que destacar, y es lo más importante, es que esta siempre tiene que ser restrictiva. Tener siempre en cuenta todos los volúmenes que se administran, incluso cuando se administran fármacos, ya que el límite o el umbral recomendado es muy poco, no más de 60 a 80 mililitros hora. Incluso así, si las pacientes no tienen insuficiencia renal, se permiten ritmos diuréticos que sean bajos, incluso de 15 a 25 mililitros por hora. El tipo de reposición que se prefiere son los cristaloides, ¿tá? Y debido a la baja incidencia de hipotensión asociada a las técnicas neuroaxiales en estas pacientes, no se recomiendan hacer ni precargas ni cocargas. Esto todo, o estas consideraciones restrictivas, todas asociadas al riesgo que tienen estas pacientes de presentar edema pulmonar. Bueno, y ahora entramos en uno de los puntos más importantes para nosotros, que es la selección de la técnica anestésica. Como dijimos más temprano, las pacientes que presentan una preeclampsia son pacientes que tienen alto riesgo de cesárea. Y justamente como tienen alto riesgo de cesárea, la intervención nuestra tiene que ser lo más temprana posible para tener las consideraciones más seguras y apropiadas. Las indicaciones de cesárea en estas pacientes son cifras detencionales que sean de difícil control, que haya convulsivado, o sea, que haya presentado una eclampsia, un DPPNI y un estado fetal no tranquilizador. Todas estas indicaciones con diferentes rangos de urgencia o emergencia. A estas pacientes que tienen ya el diagnóstico de preeclampsia, cuando amerita se les debe de ofrecer un catéter peridural precoz. Precoz por varios motivos. Primero, por ejemplo, ya que hay una alta incidencia de obesidad, poder tener el tiempo de cuando existe la dificultad poder utilizar el ecógrafo para identificar un adecuado espacio peridural para realizar la punción, un adecuado nivel para poder realizar la punción y encontrar el espacio peridural. Precoz, antes de que estas pacientes instalen plaquetopenia o que ésta empeore. Y precoz porque las pacientes que se encuentran en trabajo de parto y que puedan contar con analgesia peridural van a poder controlar mejor sus cifras tensionales y eso a su vez va a mejorar la perfusión de las vellosidades coriales, con lo que eso implica a nivel de la salud fetal intraparto. Hay un concepto que es fundamental y que en estas pacientes que puedan tener un catéter peridural para analgesia equivale a que tengan una anestesia segura, es decir, un catéter probado, o sea, una analgesia segura va a ser equivalente en estas pacientes a una anestesia segura, teniendo en cuenta la alta chance que tienen de pasar a cesárea. De esta manera nosotros nos vamos a evitar, frente a la prisa de una cesárea de urgencia o de emergencia, tener que recurrir a una anestesia general porque ya tenemos un catéter.
Entonces, ¿por qué decimos que es una anestesia segura? Bueno, porque en estas pacientes con preeclampsia siempre las técnicas regionales van a ser las de elección. Dentro de las técnicas regionales, ya sea la peridural porque tenemos un catéter o la anestesia raquídea, ninguna se ha demostrado ser mejor que otra. Lo que sí, cualquiera de las dos, sí está demostrado que disminuye la mortalidad materno-fetal. ¿Esto por qué? Porque evita el manejo de la vía aérea en pacientes que ya sabemos que tienen una vía aérea dificultosa, pacientes que tienen riesgo de aspiración, pacientes que tienen un altísimo riesgo de tener una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva asociada a la laringoscopía. Y a su vez se demostró que aquellas pacientes que tienen su cesárea con una anestesia regional, sus bebés tienen menor necesidad de reanimación luego del nacimiento. Bien, una de las consideraciones más importantes que tenemos que tener nosotros en el momento de seleccionar la técnica anestesia que le vamos a aplicar a estas pacientes son aquellas referidas a la plaquetopenia. Las pacientes que tienen diagnóstico de preeclampsia severa deben de tener un recuento plaquetario registrado cada 6 horas, o sea, un hemograma cada 6 horas. Nosotros para poder realizar una técnica regional debemos contar con un hemograma que se haya extraído en las últimas 6 horas porque nos importa no solamente ver los valores absolutos sino las tendencias en el tiempo. Existe un consenso que fue presentado por la Sociedad Americana de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología que habla acerca del manejo anestésico de las pacientes con plaquetopenia de diferentes etiologías y tiene sus consideraciones con respecto a la plaquetopenia asociada a los estados hipertensivos del embarazo. En las pacientes que presentan una plaquetopenia entre 70.000 y 100.000 plaquetas se considera que el riesgo de hematoma neuroaxial es bajo, pero siempre se debe considerar la existencia de otros factores de riesgo para este hematoma, por ejemplo, anticoagulación, antiagregación, hepatopatía, síndrome GEL. Pero en general, si esto no existe, se considera seguro proceder por encima de 70.000 plaquetas. Entre 70.000 plaquetas y 50.000 plaquetas habrán casos en que en el momento de realizar el balance riesgo-beneficio se considera apropiado realizar una técnica neuroaxial. Para estos casos de este rango de plaquetas se considera más seguro evaluar el estado de la hemostasis de las pacientes con otros estudios, por ejemplo la CRASIS, asociando siempre la valoración y la dosificación de fibrinógeno, ya que cuando las plaquetas descienden de forma progresiva a este tipo de valores puede estar instalándose otro tipo de complicación como una coagulación extravascular diseminada que hay que descartar antes de funcionar el neuroeje. Y por debajo de 50.000 plaquetas, la recomendación es que seguramente no sea seguro abordar el neuroeje. Bien, aquí simplemente recordar algunos puntos importantes de la técnica neuroaxial en estas pacientes. Con respecto a la anestesia raquídea, se utilizan las dosis habituales de anestésicos y de opiáceos. La incidencia, como dijimos previamente, de hipotensión y la necesidad de vasoconstrictores es baja. En la anestesia peridural no va a estar contraindicada la utilización de adrenalina en el top-up, salvo en casos de hipertensión maligna. Bien, ya hablamos de la técnica regional, que siempre va a ser la de elección en estas pacientes, salvo cuando tenga indicada puntualmente una anestesia general. ¿Cuándo en estas pacientes elegiríamos una anestesia general? Cuando estemos frente a una cesárea Lucas 1, o sea, una indicación Lucas 1, que corresponde a las bradicardias o a los de PPNI, y en ese caso no tenemos los tiempos para poder hacer una técnica neuroaxial, o la patología que motiva la cesárea, como en el caso del DPPI, nos puede hacer pensar de tener un riesgo aumentado de tener un hematoma, en el caso de que abordáramos el neuroeje, quizás por consumo de los factores de la coagulación. Cuando la paciente presente una depresión de conciencia, tenga edema pulmonar con disfunción sistólica, cuando tenga un derrame pericárdico asociado en estas pacientes o cuando estemos con una plaquetopenia menor a 50.000. En este caso tenemos que tener en claro que la complicación más grave que podemos tener en un principio es la emergencia hipertensiva asociada a la intubación traqueal, que es la que tenemos nosotros que prevenir. Hoy hablamos de la vía arterial en varias oportunidades. En estos casos, sobre todo si es una paciente con cifras de severidad difícil de tratar, colocar una vía arterial, tener un bajo umbral para poder colocarla y asegurarnos una adecuada presión arterial sistólica para la intubación. Dijimos que la presión objetivo para intubar tiene que ser menor a 140-90 y luego en el intraoperatorio mantenerla por debajo de 150.
Los objetivos o las herramientas que tenemos para atenuar la respuesta hipertensiva es en estas pacientes administrar un bolo de remifentanil de 1 a 1,5 gamas kilo o hacer una infusión continua de remifentanil a 0,5 gamas kilo minuto o fentanil 2 gamas kilo. La depresión neonatal respiratoria asociada al uso de opiáceos en estos casos debe ser una precaución de los neonatólogos y nuestra principal preocupación debe ser proteger los órganos nobles maternos. Para el manejo de la hipertensión, lo nombramos hoy temprano, utilizamos el labetalol o la nitroglicerina según el estado hemodinámico cardiovascular de estos pacientes. Y como dijimos temprano o recién, el bajo umbral para la monitorización invasiva de la presión arterial. Bien, cuando estamos evaluando a una paciente que tenga una plaquetopenia, tenemos que valorar si se trata de una plaquetopenia aislada o de otra complicación u otra entidad, que es en este caso el síndrome HELP. El HELP es una entidad grave en sí misma, incluso puede aparecer en el 25% de los casos de forma aislada, sin hipertensión ni proteinuria, por lo que se plantea que el mecanismo fisiopatológico de ambas entidades en realidad esté vinculado, o sea, sea un espectro diferente de la misma enfermedad, sin hipertensión, sin proteinuria, y en la mayor parte de los casos, el síndrome HELP se presenta antes del nacimiento y tiene incluso un pico de incidencia entre las 27 y las 37 semanas de edad gestacional. El presentar un síndrome HELP aumenta muchísimo la mortalidad y la morbilidad del binomio, sabiendo que estas pacientes van a tener un riesgo aumentado de coagulación extravascular diseminada, de PPNI, edema agudo de pulmón, entre otras, que se muestran acá en la diapositiva, siendo la hemorragia en estas pacientes una causa importante de mortalidad. Los criterios diagnósticos van a ser una plaquetopenia menor a 100.000, un frotis de sangre periférico anómalo asociado a la hemólisis que se da en la microcirculación patológica, donde va a haber un aumento de la bilirrubina y un aumento de la LDH por encima de 600 unidades internacionales litro, y aumento de las enzimas hepáticas, como ya sabemos, al doble del valor basal. La clínica del síndrome HELP es bastante inespecífico. La anatomía patológica de estas pacientes lo que muestra habitualmente es un hígado que tiene necrosis periportal y sangrado hepático. Por eso la clínica se traduce en esos síntomas que van a ser la epigastralgia, el dolor en el hipocondrio derecho, como si fuera un dolor isquémico, náuseas, vómitos. Además se puede acompañar de ictericia por el aumento de la bilirrubina, ascitis y la presencia de sangrados, como nombrábamos anteriormente. Hay que tener en cuenta que la hemólisis es algo bastante característico en esta patología, en esta complicación, como un sello distintivo del síndrome, ya que esta anemia hemolítica es a nivel angiopática, de origen vascular. ¿Sí? El manejo del paciente con síndrome HELP va a consistir en la estabilización del binomio, lo mismo, control de las cifras tensionales altas si están, maduración pulmonar, valoración y la corrección hemostática cuando amerita, la iniciación del sulfato de magnesio, ya que los elementos que lo acompañan son elementos de severidad, y planificar la interrupción del embarazo a la brevedad. Bien, por último, destacamos unos poquitos conceptos también para estas pacientes. La metilergonobina está contraindicada en las pacientes con preeclampsia por los efectos secundarios cardiovasculares. El concepto de evitar los AINES para la protección renal por hoy se considera que está discutido. En las pacientes que tengan contraindicaciones para las técnicas neuroaxiales y regionales por su plaquetopenia, se deben de buscar obviamente otras alternativas para el tratamiento del dolor en el posoperatorio, ya que sabemos que el dolor de la cesárea es un dolor severo y que todas las pacientes que hayan sido diagnosticadas con preeclampsia severa deben de ir a una unidad de cuidados intermedios o intensivos en el posoperatorio o en el posparto para su monitorización. Muchas gracias.